Con mucha alegría y con el cariño de siempre, damos a ustedes la bienvenida a nuestro curso. Hoy es viernes, nos toca el estudio sobre la pastoral social. En esta clase, en esta lección, vamos a estudiar la encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terram, la paz en la tierra. Es muy importante porque ya el próximo mes, en octubre, el 24 de octubre, celebramos el Día Mundial de las Naciones Unidas. Ese edificio que ven ustedes y esas banderas es el emblema de la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Esta ONU de la Organización de Naciones Unidas ha trabajado y trabaja precisamente por la paz en la tierra, desde el orden civil. Pero la Iglesia, como madre y como maestra, ha intervenido varias veces por medio de los santos padres en sus reuniones y en sus determinaciones por lograr la unión de las naciones, y por eso es una organización de las Naciones Unidas la que en comunión con la Iglesia ha querido también trabajar por la paz en el mundo. Y entonces esta encíclica que vamos a ver ahora pues está también en torno a este interés de las Naciones Unidas. Estudiémosla y enriquezcamos también nuestro conocimiento sobre la cuestión social y veamos cómo la Iglesia ha querido entrar también afuera de la Iglesia en el orden social para iluminar el caminar de los pueblos y sobre todo el respeto al individuo, a la persona, en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad, en las naciones. Para ver esta clase, invoquemos como todos los días al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé la luz y la gracia necesaria para conocer esta doctrina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciemos pues nuestra lección del día de hoy. Encíclica Pacem in Terram, promulgada por el Papa Juan XXIII el 11 de abril del año 1963. Introducción. Era el año de 1963 en que se celebraba el Concilio Vaticano II, durante el cual la Iglesia se propuso redefinir su ser, pero sobre todo su quehacer y cómo relacionarse hacia afuera con el pueblo cristiano. Se dice ahí entre las voces populares que este concilio abrió las puertas de la Iglesia para que el calor y la fuerza de Dios y el Espíritu de Dios entraran en el mundo. Pero también, pues se dijo que así como la Iglesia abrió las puertas, las ventanas de su Iglesia, del mundo entró la cola de Satanás a la Iglesia. Por eso en ese año hubo muchas crisis, muchas situaciones difíciles en el mundo entero. Pero indudablemente que hasta ahora, todavía ahora, la doctrina del Concilio Vaticano II se sigue estudiando. Hay lugares, hay países, y no estamos muy lejos, Estados Unidos apenas está conociendo sus documentos, son de mucha actualidad, a pesar de que ya son muchos años después de haber inaugurado el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, de quien es esta carta magna, esta encíclica. Este concilio pues dio una nueva visión sobre la defensa de la clase social por parte de la Iglesia. Se puede decir que esta encíclica Pacem in Terram es la carta magna de la Iglesia sobre la paz y los derechos humanos. Las Naciones Unidas, la UNESCO, la Liga de los Derechos del Hombre y otros organismos se habían consagrado a la búsqueda de una defensa de la paz. El Papa Juan XXIII, al hablar y al escribir esta encíclica, habla
y busca que sobre la paz entre todos los pueblos que se ha de fundar en la paz, en la justicia, en el amor y en la libertad. El primer número de esta encíclica nos dice lo siguiente: la paz en la tierra, suprema aspiración de toda humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta finalmente el orden establecido por Dios. Aquí tenemos al Papa Juan XXIII, que lleno del Espíritu Santo ilumina al mundo y proclama y convoca el Concilio Vaticano II. ¿De qué habla esta encíclica? En el número 5 nos dice: el orden establecido por Dios es el que tiene que respetarse. Con lo más íntimo del ser humano, el Creador ha impreso un orden que la conciencia humana descubre y manda a observar estrictamente. Los hombres muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigos su conciencia. Todas las obras de Dios son en efecto reflejos de su infinita sabiduría, y reflejo tanto más luminoso cuanto mayor es el grado absoluto de perfección de que se gozan, o de perfección que el hombre va alcanzando hasta tener la altura de Dios y la dignidad de verdadero Hijo de Dios. Las personas, en el orden entre las personas, se implican dos aspectos: los derechos que las personas tenemos o tienen, y los deberes que las personas tenemos o adquirimos. En el número 9 de esta encíclica, el Papa Juan XXIII dice: el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimandan inmediatamente al mismo tiempo de su propia naturaleza, del ser mismo creado por Dios. Estos derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto, ni tampoco pueden pisotearse, ni tampoco pueden reducirse a unas cuantas letras o acciones que le permitan los pueblos, sino son derechos universales propios de la naturaleza humana, y todos los gobiernos y todos los pueblos tienen que respetarlos porque es obra de aquel que creó la naturaleza del hombre y de este mundo. ¿Cuáles serían entonces los deberes y cuáles serían los derechos? Veamos en el círculo del medio. El derecho a elegir el estado de vida, derecho a intervenir en la vida pública, derecho a la propiedad privada, derecho a la buena fama y de respetar esa buena fama, el derecho al culto divino, a la oración, el derecho a la seguridad, el derecho al bienestar económico, el derecho a la existencia, derechos naturales que no pueden pisotearse y que deben de respetarse en cualquier sistema político o en cualquier organización de cualquier país, de cualquier lugar. Son muy interesantes y debemos de conocerlos para poder exigirlos. El derecho a la buena fama. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el número 12 el Papa dice: el hombre exige la buena fama, la reputación social, la posibilidad de buscar la verdadera libertad dentro de los límites del orden moral y del bien común. También el derecho a manifestar y a difundir sus opiniones y a ejercer una profesión cualquiera, pero a ejercer la profesión. En el número 15 nos dice el Papa en su encíclica: el derecho a elegir el estado de vida. Tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado de vida que prefieran, por consiguiente, a fundar una familia en cuya creación el hombre y la mujer tengan igual derechos y deberes, o seguir la vocación del sacerdocio o de la vida consagrada. Hay un derecho a elegir el estado de vida. El derecho a la propiedad privada surge de la naturaleza humana del derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción. Es un elemento de tranquilidad y de consolidación para la vida familiar y después, por lo mismo, para la vida de la sociedad. Hay también un derecho a intervenir en la vida pública.
La persona tiene el derecho a tomar parte activa en la vida pública y de contribuir al bien común. El hombre como tal, lejos de ser objeto y elemento puramente pasivo de la vida social, debe ser y permanecer como sujeto, fundamento y fin. El hombre mismo dentro de la sociedad y de la sociedad para con él. Los deberes. Los deberes con los demás. El número 31 en la encíclica dice el Papa: al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procurar cada uno el bien de los demás. Un derecho inviolable por la misma naturaleza, que no necesita más explicación. Otro deber es respetar los derechos ajenos. Es un determinado derecho natural de cada hombre y corresponde en los demás el deber de reconocerlo y de respetarlo. Encíclica en el número 30. Entre otros deberes tenemos el ser respetuosos. Tratándose de la convivencia civil, debe respetar los derechos, cumplir las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de obras. El número 34. Continúa el deber de ser responsable. Tenemos deber y el derecho también de ser responsable. Cada cual por su propia decisión y convencimiento, no movido por la coacción o por las presiones que la mayoría de las veces provienen a fuerza, sino por el derecho natural, tenemos que ser responsables y cumplir ante los demás y ante nosotros mismos con el mínimo de deberes. La convivencia civil. En el número 35, el Papa enseña lo siguiente: hay una verdad, hay una justicia, hay un amor y por lo tanto una libertad como fundamentos de la convivencia humana. Veamos el propio texto. Por esto, la convivencia civil solo puede juzgarse ordenada, fructífica y congruentemente con la dignidad humana si se funda en la verdad. Cuando los ciudadanos bajo la guía de la justicia respetan los derechos ajenos y cumplen sus propias obligaciones, movidos por el amor de tal manera que sientan como suyas las necesidades del prójimo y hagan a los demás partícipes de sus bienes. Es una verdadera obra de justicia, de rectitud, de caridad, el respeto a la vida humana en orden a la sociedad y la sociedad con la persona. En el seno de cada comunidad política, toda autoridad que los gobernantes poseen proviene de Dios. Por lo tanto, en el número 46 enseña el Papa: una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones consagradas en la medida suficiente que su actividad y sus desvelos sean al provecho común del país. Es decir, un equilibrio entre la persona y la comunidad con la persona. Veamos cuáles son las referencias. La autoridad y las leyes deben respetar los derechos del hombre. Veamos, el número 47 enseña el Papa y nos recuerda: la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, su fuerza procede del orden moral que tiene Dios como principio y último fin de las personas y de la sociedad. El número 51 nos enseña y nos dice: la ley debe respetar el ordenamiento divino, pero en cuanto se adapta a la recta razón, es una ley injusta o no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia, cuando no se busca el bien común de la persona. Los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violan, faltan a su propio deber y a las leyes que dictan y no pueden ser obligatorios. De tal manera que tenemos que entender que tanto la persona como el que es autoridad como el que participa en la sociedad
Debe tener también una exigencia propia para cumplir con su deber y cumplir también con las obligaciones que le corresponden. Se propone entre las Naciones Unidas las siguientes afirmaciones. Las relaciones entre naciones deben de regirse por la ley moral, la verdad y la justicia, planteado plenamente en la reunión de las Naciones Unidas en su sede. Segunda afirmación. Se debe solucionar el problema de las minorías étnicas, porque ellas son de alguna manera origen de todas las demás sociedades. Tercera afirmación. Tiene que haber un equilibrio entre población, entre tierra y capitales. Equilibrio entre las poblaciones para la propiedad de la tierra y para los capitales. Siguiente afirmación. Esto está entre número 80 y número 122 de esta encíclica. Que exista una verdadera solidaridad entre los pueblos, un equilibrio, un apoyo, una ayuda entre los más pobres para los más ricos. Siguiente afirmación. Resolver las situaciones de los exiliados políticos, que son de alguna manera están fuera de su ambiente, fuera de su lugar, pero debe haber un respeto por la persona y su dignidad. Siguiente afirmación. Detener la carrera de armamentos y procurar el desarme. De tal manera que el que no colabora, o el país, o la persona, o la autoridad que no trabaja por este equilibrio de armamentos y de que procure el desarme, pues ciertamente no ha entendido este orden social que es querido por Dios y que es de la propia naturaleza del hombre. ¿Cuál tiene que ser el orden entre las naciones? Las naciones son sujetos de derecho y deberes también mutuos. Sus relaciones deben ser reguladas por las normas de la verdad, de la justicia y la activa solidaridad y la libertad. El nuevo orden que todos los pueblos anhelan ha de alzarse sobre la roca indestructible e inmutable de la ley moral, manifestada por el mismo Creador mediante el orden natural y esculpido por él en los corazones de los hombres con carácter indelebles. Lo afirma y enseña el Papa en el número 85. Vuelvo a repetir. El nuevo orden que todos los pueblos anhelan ha de alzarse sobre la roca indestructible e inmutable de la ley moral, manifestada por el mismo Creador, mediante el orden natural esculpido por él en los corazones de los hombres, con estrictos indudables, con caracteres indelebles. Las relaciones mundiales. Las relaciones recientes de progreso de la ciencia y de la técnica, que han logrado reprensión tan profunda en la vida humana, estimulan a los hombres en todo el mundo a unirse cada vez más a sus actividades y a asociarse entre sí. Hoy día se ha experimentado extraordinario aumento en el intercambio de los productos, de las ideas y de las poblaciones, de tal manera que exista y tiene que lograrse esa profunda vida de solidaridad, que haya un estímulo entre los hombres para unirse cada vez más sus actividades, sus creaciones, sus trabajos y experimentar realmente un aumento, un progreso que sea para todos, equilibrado y entre todos los pueblos. Ahora que se habla de una condición en el mundo que no hay lugar que no se conozca una situación que se suceda en una parte, que se acontezca en otra parte y que sea conocida en todas las demás partes. La encíclica propone las siguientes afirmaciones en el número 123 al 138. Que se dé una interdependencia entre las comunidades políticas, que no se jale cada quien por su lado, que los poderes públicos instituidos de común acuerdo y no con imposición a la fuerza. Siguiente. El bien común universal y los derechos de la persona tienen que ser respetados, son inviolables. Bien común universal
derechos de las personas. Siguiente afirmación o verdad. Las convicciones de cumplir con el principio de subsidiariedad en el plano mundial. Que se den las condiciones, el convencimiento de cumplir con estos principios de ser solidarios. Que la autoridad política, que es hoy insuficiente para lograr el bien común universal, trabaje precisamente en asociación con los demás para que entre todos se pueda lograr esa unidad en el bien común. Por lo tanto, es necesaria una autoridad pública de alcance mundial, la cual debe establecerse por acuerdo general de las naciones. Entre otras cosas, es lo que ahora se está llamando de una autoridad, de un gobierno mundial, pero con estricta justicia y con rectitud, respetando los derechos de la persona y el bien común universal entre todos los pueblos. Fíjense, ya desde 1963 el Papa Juan XXIII va exponiendo lo que ahora son los conflictos entre las naciones y de alguna manera las metas de las naciones para lograr ese gobierno mundial. Pero la Iglesia ya estableció los principios y los fundamentos para que se dé según el plan de Dios. Por lo tanto, tiene que haber una colaboración entre todos. En el número 157, la encíclica enseña lo siguiente. Los principios hasta aquí expuestos brotan de la misma naturaleza de las cosas o proceden casi siempre de la esfera de los derechos naturales. Fíjense, los principios que el Papa expone en esta encíclica brotan de la misma naturaleza de las cosas y proceden casi siempre de la esfera de los derechos naturales. Por ello, sucede que los católicos, en la aplicación práctica de estos principios, colaboran de múltiples maneras con los cristianos separados de la Santa Sede o con otros hombres que, aun careciendo por completo de la fe cristiana, obedecen y se conjugan para que sea la razón la que gobierne y la que les ayude a incrementar el orden social según el plan de Dios, con un recto sentido de la moral natural que va por sobre cualquier grupo religioso o político y ante cualquier sociedad, porque está impresa en el hombre. Es derecho del hombre, dado por su creador, y que por lo tanto no se puede hacer a un lado, ni tampoco se puede aplastar o destruir. Hagamos pues una intención de hacer oración continua por la paz. El Papa nos propone en su encíclica número 171 esta oración. Pidamos con insistentes súplicas al Divino Redentor esta paz que Él mismo nos trajo. Que Él borre de los hombres cuanto pueda poner en peligro esta paz y convierta a todos en testigos de la verdad, testigos de la justicia y testigos y colaboradores, trabajadores por un amor fraterno. Que Dios nos ayude con su Espíritu Santo para que ilumine también con su luz la mente de los que gobiernan las naciones, para que al mismo tiempo que les procuran una digna prosperidad, aseguren a sus compatriotas el don hermosísimo de la paz. Paz que no se puede lograr sin respeto a la dignidad y al derecho natural del hombre. Esta es nuestra vida. Conclusión. La paz puede darse en la sociedad si primero se da en el interior de la persona. Debemos constantemente respetar el orden que Dios ha establecido. Tenemos que ser hombres íntegros en la paz de Dios para que podamos entonces integrar la paz en las comunidades. Segundo, el hombre está obligado a respetar a sus semejantes. Además del valor del mundo del trabajo, la actuación de todos en la vida pública, entre otras cosas. Tercera afirmación. La paz no se logra solo en la ausencia de la violencia,
sino llevando a la práctica los valores que hacen que la paz exista. Fíjense bien, la paz no es solamente ausencia de violencia, sino llevar a la práctica los valores, la dignidad de la persona para que la paz exista. Muchas veces me habrán oído ustedes que no se trate de una paz como la del mexicano. Cuando está en alguna dificultad o conflicto en su casa, él pone la paz, pues sí, pero paz, 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 trancazo uno, trancazo el otro, y se pone la paz, pero no porque sea una vida nueva, sino que sobre todo se pone en práctica la dignidad de la persona y el respeto de esa persona para que se pueda dar la paz. La paz, enseña el Papa y nos dice, constituye una aspiración universal hoy y siempre. No debemos vivir acostumbrándonos a que la paz está lejos o que la paz es un sueño, sino que la paz es una tarea permanente de cada uno, lograr la paz consigo mismo para poder ofrecer y dar paz a los demás y entre todos alcanzar la paz que Dios quiere para los hombres. Esta es nuestra meta, esta es nuestra conclusión, esta es la fuerza del hombre, alcanzar la paz para obtener una vida nueva. Que con la gracia de Dios y la fuerza de su Espíritu, nosotros seamos constructores de paz. Con la gracia de Dios y con la ayuda también de cada uno lograremos esta meta que las Naciones Unidas han estado trabajando, pero fuera de Dios. Pero bueno, el Señor Dios ha querido impulsar esa fuerza de Naciones Unidas, pero la ha iluminado gracias a la participación de algunos papas que han venido hasta ese edificio, hasta esa reunión de las Naciones Unidas, para exponer esta doctrina. Y les decía que con toda la fuerza del Espíritu, la sabiduría del Papa Juan XXIII, del Papa bueno, San Juan XXIII, ya es santo, igual que Juan Pablo II, San Juan XXIII, ilumina esta enseñanza de su encíclica Paz Interre entre todos los hombres y sigue teniendo la misma fuerza a pesar de que ya vamos en el año 2020 y que el Señor quiere que se logre la paz, pero quiere ofrecernos y darnos en primer lugar la paz en nuestros corazones para edificar conforme a la misma regla de Dios o a la misma norma de Dios del respeto entre los hombres para que alcancemos la dignidad de tener entre nosotros la paz de los hijos de Dios. Quiera Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, que el hombre pueda a través de estas enseñanzas colaborar, entusiasmarse, encaminar su vida y su trabajo y el mundo en que vivimos a una paz verdadera, para que Dios, que es el Rey de la Paz, y la Virgen María, Reina de la Paz, reine en nuestra sociedad y en nuestros corazones. Damos gracias a Dios, entonces invocamos a la Virgen María con el saludo del ángel como en cada clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como de la Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice y que la paz del Señor esté siempre con ustedes.